Hola, hoy conoceremos acerca de un caso de manipulación mediática, esta vez la mano sucia de Chevron. Para conocer este caso tendremos en cuenta su descripción inicial, en donde el caso de la mano negra de Chevron se refiere a la prolongada batalla legal entre la petrolera Chevron y comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía ecuatoriana. Estas comunidades demandaron a Chevron por los graves daños ambientales y de salud causados por la contaminación resultante de las operaciones de Texaco entre 1964 y 1912. Cabe aclarar que Texaco fue adquirida por Chevron en el año 2001. En 2011, un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron pagar 9.5 mil millones en daños, pero Chevron ha impugnado la sentencia en varias jurisdicciones, argumentando corrupción y fraude en procesos del juicio ecuatoriano. Como técnicas de manipulación que se utilizó para poder socavar la información, el caso de Ecuador, la primera fue la omisión de información, en donde Chevron ha omitido información sobre el alcance real de la contaminación y sus impactos de la salud de las comunidades locales, enfocándose en desacreditar el juicio ecuatoriano sin abordar adecuadamente las pruebas del daño ambiental y humano. La segunda técnica fueron los titulares sensacionalistas, cuando Chevron usó los medios con títulos como fraude judicial en Ecuador o extorsión legal, para centrar la narrativa en la supuesta corrupción del sistema judicial ecuatoriano, desviando la atención de la responsabilidad de la empresa en la contaminación en el suelo ecuatoriano. La tercera técnica que utilizó fue el uso de imágenes impactantes, ya que Chevron había demostrado imágenes y documentos legales, reuniones formales, presentando a la compañía como víctima de un sistema corrupto, mientras que las campañas de los demandantes, o sea, los ecuatorianos, habían utilizado imágenes de los ríos contaminados y comunidades afectadas para evocar una respuesta emocional. La cuarta técnica que se utilizó viene a ser el framing, en donde Chevron ha enmarcado el caso como un ataque fraudulento por parte de los abogados corruptos y un sistema judicial poco confiable, posicionándose como una víctima en lugar de abordar las acusaciones del daño ambiental. La quinta técnica que se utilizó fue especialistas sesgados, ya que Chevron contrató expertos y produjo estudios que minimizan los impactos ambientales, presentándolos como pruebas concluyentes de que las acusaciones son infundadas, mientras que las comunidades afectadas han presentado estudios y testimonios que destacan los daños que ellos han sufrido. Como sexta y última técnica fue la manipulación de las estadísticas, ya que Chevron había presentado estadísticas que minimizan el impacto de la contaminación y exageran las pruebas de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, mientras que los demandantes habían enfatizado las cifras de afectados y la magnitud del daño ambiental. Ahora, el análisis y el impacto acerca y las consecuencias sobre esta manipulación mediática. Primero, la popularización de la opinión pública. La manipulación mediática ha dividido la opinión pública, creando bandos opuestos que apoyan las comunidades afectadas o a Chevron, dificultando la comprensión objetiva del caso. Lo segundo que se afectó fue la desconfianza en el sistema judicial, ya que las campañas de Chevron para desacreditar el sistema judicial ecuatoriano ha generado desconfianza en la integridad del sistema judicial de Ecuador, afectando su reputación internacional y dificultando la resolución de otros casos similares con los cuales actualmente Ecuador está luchando en el tribunal. La tercera situación que ocurrió fue la desinformación. Debido a la manipulación de la información, ha resultado en una desinformación generalizada, impidiendo que el público forme opiniones informadas y objetivas sobre el caso y sus implicaciones. Como cuarta, vendría siendo la movilización y el activismo. Esto es una consecuencia positiva, ya que las campañas de los demandantes, o sea, los ecuatorianos, han movilizado a organizaciones de derechos humanos y ambientales, aumentando la presión sobre Chevron, pero también generando un activismo basado en narrativas posiblemente parciales. Como quinto y última consecuencia vendría siendo la influencia en políticas públicas, también positiva.
La tensión mediática y la presión pública han influido en las políticas públicas y las acciones gubernamentales, subrayando la necesidad de regulaciones más estrictas sobre las operaciones de las corporaciones multinacionales y la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Cabe recalcar que actualmente, en el 2018, el Tribunal de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron, ordenando al gobierno ecuatoriano anular la sentencia de 9.5 mil millones de dólares y a compensar a Chevron por los daños causados. El tribunal consideró que Ecuador había violado un tratado bilateral de inversión con Estados Unidos al no poder proteger adecuadamente a Chevron de las reclamaciones fraudulentas. O sea, que Ecuador no estuvo actuando de buena manera. De esa manera es como se pudo evidenciar un caso de manipulación mediática en en este caso. Clave recalcar que a raíz de eso ocurrieron muchos más rumores, como lo que había mencionado anteriormente, acerca de la desinformación, en donde se alegaba años después que toda la campaña que había realizado Ecuador, en este caso del presidente de ese momento, el mandatario Rafael Correa, solamente era una fachada para poder justificar una salida inmensa de dinero. Esta es una de las consecuencias más grandes, ya que ha existido una desinformación y hasta el día de hoy no se puede aclarar las razones principales o si de verdad es que sucedió eso. Bueno, esto fue todo por el día de hoy y esta fue mi presentación acerca de manipulación mediática. Un gusto. Chao.